vida real de la gente que está sufriendo el paro, los recortes, las privatizaciones, todas estas políticas neoliberales que desde Madrid aplica Rajoy y que en Asturias aplica con la misma gana el presidente del Principado y el partido que lo sustenta, el PSOE. Hace más de un año que pedimos una entrevista con Javier Fernández, no es un favor que le pidamos, sino que consideramos que es su obligación, para eso cobra y al parecer no cobra poco que digamos, y volvemos a estar aquí como vamos a estar hasta que se dé solución a las reivindicaciones de todas las empresas que estamos en lucha actualmente y hasta que haya una política tanto económica como social que realmente luche contra el desempleo, porque lo que decimos es que el paro no es un problema individual y un drama individual y familiar, pero es un problema colectivo que tiene que ver con las políticas económicas, que tiene que ver con lo mismo que está pasando en Grecia, estas políticas neoliberales que quieren poner a los pueblos de rodillas y que nos quieren seguir saqueando, y hay que pelearlo en todos los sitios. Nosotros decimos que este es el mismo combate que están dando en Grecia, modestamente obviamente a nuestro nivel, y que por la cuenta que nos trae al pueblo y a los trabajadores tenemos que seguir dándolo las veces que haga falta. Vamos a estar aquí cuando haga falta y llueve o haga sol o truene. Se aprobaba esta semana la denominada o conocida como Ley Mordaza. ¿Habéis tenido algún problema para esta convocatoria? No, de momento no, pero bueno, nosotros ya arrastramos multas antes de la Ley Mordaza, ya arrastramos, precisamente tenemos juicios dentro de 2 semanas por multas que se nos imponen por protestas que pueden agradar más o menos. La idea es que a alguna gente no les agraden, si no, no estarían bien hechas, pero que son absolutamente pacíficas, cívicas, y no, de momento hoy no tenemos noticia, pero bueno, estoy como todo, llega a casa un certificado y a pagar y a callar y ya sabes, la Ley Mordaza es una ley retrógrada y fascista, que lo dice la propia ONU y el propio New York Times, que no es precisamente el Plaza, pues ¿qué vamos a decir? ¿No? Que quieren dar otra vuelta de tuerca a estas políticas antiobreras y antipopulares, y la Ley Mordaza y la estaca grande que quieren usar para que nos quedemos en casa mientras nos quiten todo. No lo vamos a hacer y tendremos que asumir lo que venga. En teoría ustedes están cometiendo un delito, ¿no? No, vamos, nosotros aparte que notificamos esto, porque no hay que recordar a la gente que no tenemos por qué pedir permiso, sino notificar, pero yo explicaba, nosotros ya arrastramos multas de mucho antes de la Ley Mordaza, tenemos juicios contenciosos precisamente la semana próxima, por concentraciones pacíficas, por ejemplo, de 2 años en el auditorio. Quiero decir que la Ley Mordaza es una vuelta de tuerca a una ley que ya era de por sí absolutamente retrógrada y absolutamente fascista, como dice el propio New York Times y la propia ONU, no lo decimos nosotros. Nosotros lo que decimos a la gente es que la única manera de pelear con las leyes injustas es, con prudencia obviamente, porque nadie quiere ser un mártir, incumplirles y buscar los límites. O sea, si nos quedamos en casa, consiguen lo que quieren, que llegue otra vuelta de tuerca que están preparando a los paquetes de medidas económicas antipopulares y contra los trabajadores, que además no tengan respuesta porque nos quedemos con miedo. El martes hubo una manifestación muy grande en Gijón contra la Ley Mordaza, hay mucha gente dispuesta a pelear, nuestra contribución ya está, no nos vamos a quedar en casa, que pase lo que tenga que pasar, pero está claro que no podemos regalar la libertad de expresión, la libertad de organización, lo que gente en tiempos mucho más difíciles que estos peleó para que nosotros lo tengamos, no lo damos gratis, que hagan lo que tengan que hacer, que nosotros obraremos en consecuencia. Sí, para el nuevo presidente el mismo mensaje que dimos para el anterior, que creo que va a coincidir, que haga el favor de ponerse de pilas y de ganarse su salario, que por ejemplo nosotros, las asambleas de trabajadores en lucha, más de un año que pedimos una entrevista y todavía no tuvo ni tiempo ni ganes, supongo que más problema de ganes que de tiempo, y que no estamos pidiendo ningún favor, que para eso está, que el paro es un problema político, que se tiene que resolver con medidas políticas. Cuando uno queda en el paro hay un drama personal y familiar, pero esa no es la solución, solo que uno busque empleo, que lo tiene que hacer. La solución son políticas justo las contrarias a las que están haciendo tanto en Madrid, el gobierno del PP, un gobierno corrupto y que dicta leyes corruptas y que no iban en ningún programa electoral, como la ley Mordaza, como la reforma laboral, tanto como lo hacen en Asturias. En Asturias están haciendo las mismas políticas económicas que Rajoy, y aquí pues con el manto de que según ellos son de izquierdas y socialistas 2 días antes de las elecciones, al parecer los trabajadores tenemos que callarnos, y para ellos mal, según ellos no somos muy educados cuando venimos aquí, pero es que entra en el sueldo, que al parecer no hay poca cosa, y si el señor Javier Fernández quiere vivir tranquilo, que deje la política, o que consiga que haya menos de 100.000 paros en Asturias, y entonces seguro que viviremos tranquilos todos. Y también queremos dar un mensaje muy modesto, obviamente, de apoyo al pueblo griego, porque la pelea ya es la misma aquí que en Grecia, y vienen con los mismos argumentos que vienen a arruinar a los griegos y a dejar en la miseria al pueblo griego, vienen aquí a España, y el que no se dé cuenta de que la pelea que se está dando en Grecia y nuestra pelea, sobre todo si es trabajador o es parte del pueblo, equivoca el tiro. Y en la misma lucha, una lucha global contra el neoliberalismo y las políticas de hambre y de miseria que nos traen, y hay que seguir dándoles. Nosotros vamos a seguir dándoles con Ley Mordaza o sin Ley Mordaza. Está claro que no renunciamos a la libertad que nos legaron la gente que peleó antes que nosotros, al derecho a la protesta social, y el gobierno que haga lo que
que tenga que hacer, que nosotros estaremos a la altura. Vale, a ti, hasta luego.